あの時はありがとう。ちゃんとお礼を言えてなかった。El humo salía del arma lentamente. Yamamura se quedó mirando el suelo, pero sin mirar a nada exactamente. Pero no duró mucho, al momento sus ojos se centraron. Disparó por reflejo. El cuerpo de Denji se relajó de la nada, inmóvil. El silencio en la sala se volvió sofocante. Yamamura, por un momento, pareció calmarse. Desvió la mirada y suspiró pasándose la mano por la cara, como si hubiera descargado toda la tensión en un solo tiro. Pero, algo dentro de él no se sentía satisfecho. Sin pensar, Yamamura comenzó a patear el cuerpo inerte de Denji con una violencia, golpes secos contra algo que pesaba mucho al estar muerto e inerte. Patético. Miserable. Eres solo un maldito perro de mierda, gritaba, su voz cargada de odio, frustración mientras seguía pateando el cuerpo. Tu vida no vale nada. Nada. ¿Entendiste, Eve? Cada patada era más brutal que la anterior, y las palabras enfermas, palabras con veneno fluían de su boca, como si estuviera intentando destruir lo que quedaba de Denji. Finalmente, después de un rato, Yamamura se detuvo. Tomó aire, tratando de calmarse. Se limpió el sudor que corría por su frente y la saliva que había salido en su arrebato de ira. Miró a su alrededor, como si buscara algo más en lo que concentrar su rabia. El gnomo, que había estado observando todo en silencio, permanecía inmóvil, indiferente ante el espectáculo de violencia. Yamamura sacó su radio de nuevo. ¿Estado del demonio de los huesos?, preguntó. Esperó unos momentos mientras el ruido de estática llenaba el aire. Miró a su alrededor, hasta que sus ojos se posaron en el cuerpo de Izuku, que yacía a unos metros de distancia, quieto y aparentemente muerto, aún con el hoyo en su pecho. Yamamura lo observó durante unos segundos, con una expresión casi desinteresada. Sin más, apartó la vista de Izuku y volvió su atención a la misión. Izuku abrió los ojos, pero lo que vio no tenía sentido. Estaba en un lugar oscuro, una luz colgaba sobre él, iluminando solo un pequeño círculo a su alrededor.
No sabía dónde estaba, eso no ayudaba a mantenerlo tranquilo. ¿Era un sueño? ¿Había muerto? Miró más a su alrededor, su corazón latía con fuerza hasta que sus ojos captaron una pequeña figura, justo en el borde de la luz. Una pequeña criatura, con una motosierra en la cabeza y una expresión peculiar. Era Pochita. Izuku lo miró confundido, sin saber si estaba realmente viendo a la mascota de Denji o si su mente le jugaba una mala pasada. ¿Dónde estoy?, preguntó Izuku, con cautela. Pochita no respondió. Izuku frunció el ceño, algo ansioso por la falta de respuesta. Esto es un sueño, insistió, mirando a la pequeña criatura. De nuevo, silencio. Pochita simplemente lo miraba, pero no decía nada. Izuku estaba a punto de hablar de nuevo cuando, de repente, una voz infantil rompió el silencio. No importa si es un sueño o no, dijo Pochita, con una voz que sonaba como la de un niño pequeño. Izuku dio un respingo, sorprendido, dando un paso atrás por reflejo. No esperaba que Pochita hablara, y menos con esa voz. ¿Desde cuándo, Pochita? ¿Ese siempre pudiste hablar? Eso no importa, replicó Pochita con un tono frío, pero manteniendo esa inocencia infantil en su voz. Lo que importa es lo que tengo que decirte. El pecoso estaba perplejo, mínimo. La actitud de Pochita era desconcertante. Parecía un niño, pero había algo sombrío en su manera de hablar. Era inquietante, algo no sonaba bien, aunque sonara como un niño, tal vez esa peculiaridad era lo que causaba eso. Denji me pidió algo muy importante. Dijo Pochita de repente, con una seriedad inesperada. Me pidió que te sanara, aunque en este punto, tendré que revivirte. Pero, quiero algo de ti. Izuku lo miró con incredulidad. ¿Revivirlo? ¿Cómo era posible? Espera. Ahora todo lo que pasó llegó a él mejor, aún no estaba tan lúcido. A él lo habían atravesado. Era verdad. Y luego de eso. Aguk. Ya no importa, debe centrarse en esto ahora, lo que sea que pasa es importante. ¿Qué cosa quieres de mí?, preguntó Izuku, confundido. Pochita dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando bajo la luz mejor. Tienes que cumplir los sueños de Denji, dijo, con esa mezcla inquietante de inocencia y frialdad. no más que eso. Los sueños de Denji y los tuyos son los mismos, ¿no? Los dos quieren ser héroes. Tú tendrás que cumplirlos por los dos. Se quedó en silencio, procesando lo que acababa de oír. ¿Cumplir los sueños de Denji? Parecía algo simple en palabras, y porque ahora él debía cumplir el sueño de ambos. ¿No que iban a ambos cumplirlos juntos como un equipo? Pero más importante, ¿cómo podía aceptar algo así? Los sueños de Denji, murmuró Izuku, mirando a Pochita con duda. ¿Pero cómo? Pero al momento él se tensó al recordar. Espera. ¿Y Denji? ¿Qué pasó con él? Eso no importa ahora. ¿Cómo que eso no importa ahora? Creo que le dispararon, claro que importa. ¿Qué le pasó? Te dije que no. Pero Pochita. Todo esto lo hago por él. Entiende, eso no es lo que importa ahora, necesito que me escuches. Izuku se cayó de golpe notando el tono diferente de la criatura. Se sintió diferente. ¿Algo de angustia? Se quedó callado y suspiró, no estaba tranquilo con esto, pero no hay mucho más que pueda hacer ahora, esta situación. Solo miró a Pochita, con una mirada más decidida y el animal lo entendió para seguir. Izuku, a cambio, te daré todo. Todo mi ser será tuyo. Izuku lo miró más sacado de onda, cada palabra lo confundía más, no le estaba dejando pensar. ¿Todo de él? ¿Todo de Pochita? ¿Qué significaba eso? Quería preguntar más, pero una duda más profunda comenzó a formarse en su interior. ¿Realmente era capaz de cumplir los sueños de Denji? Incluso si volvía a la vida, incluso si lograba escapar, ¿cómo podría seguir adelante? No sé si puedo hacerlo, admitió Izuku, su voz temblando. Perdí contra un hombre cualquiera, ni siquiera era un gran villano, no quiero hacer falsas promesas. No quiero fallar. Pochita lo miró, inclinando la cabeza como un niño que no entendía completamente lo que se le decía. Si no lo intentas, entonces ya fallaste. Respondió Pochita con una simpleza bastante lógica.
Denji confía en ti. Él cree que puedes lograrlo. Y él no confía en nadie. Sintió que su pecho se apretaba. Denji confiaba en él. Alguien como Denji, ¿cómo podría confiar en él con algo como esto? Eso no tenía sentido, ¿no? Ni siquiera Izuku confía en él mismo. Porque Denji lo haría. Tú quieres ser un héroe por tus razones, ¿no? Entonces con eso ya puedes hacerlo. Es verdad, los amigos confían entre sí, ¿no? Denji. Pero no me siento fuerte, no soy suficiente para cumplir esos sueños. Nunca he sido fuerte. Denji cree que lo eres. Todo lo que estoy haciendo ahora, lo hago porque él me lo pidió. Porque confía en ti, en que puedes cumplir los sueños de ambos. El sueño de ser un héroe. Miró sus manos, apretándolas con fuerza. Una parte de él quería aceptar, quería creer que era capaz de cumplir esos sueños. Pero su otra parte seguía dudando, taladrándole la cabeza, de no ser lo suficiente. ¿Cómo no hacerlo? Después de todo siempre a él, le dijeron que no era capaz de nada. No puedes ser un héroe. Vamos Midoriya, ¿sigues con esos sueños? PFFF, qué pena me das, pedazo de fracasado. Eres un inútil Deku. Prueba suerte lanzándote de un edificio, ahí tal vez en tu siguiente vida consigues un don. Basta. Basta de seguir tirándome abajo con las palabras de los demás. Siempre lo hago. Siempre cuando quiero seguir adelante, dejo que mi cabeza me gane. Por cómo me han tratado, siento que no debo intentarlo más. Pero ¿qué hay de la gente que sí confía en ti, Izuku? Cariño, ¿quieres que vayamos a la charla de héroes en el centro? Tal vez eso puede servir en tus anotaciones, ¿no? Tú quieres ser un héroe por tus razones, ¿no? Entonces con eso ya puedes hacerlo, sí puedes aguantar inyecciones del infierno. ¿Te crees que no vas a aguantar pelear contra tipos que escupen fuego? ¿Viste? Tú puedes ser un héroe, hombre. Denji, alguien que ha sufrido tanto. Que él crea que yo puedo hacer algo tan importante como esto. ¿Y si fallo otra vez? ¿Y si no puedo cumplir lo que esperan de mí? ¿Y si me destruyen antes de siquiera intentarlo? ¿Qué haré si decepciono a todos de nuevo? Es verdad, no iba a saberlo hasta intentarlo. Si sigue huyendo, nunca sabrá si él puede. ¿Cambiarías algo de lo que te ha pasado? Preguntó Izuku mientras ambos estaban fuera de la sala de inyecciones, esperando a otros dos chicos para volver a las celdas. Izuku estaba con una cara algo roja, sus ojos igual. No se acostumbra al dolor de lo que sea que les ponen y nunca lo hará. Denji por su parte miraba la pared con las manos en los bolsillos. Pero no estaba tan tranquilo como siempre. Más que nada porque otra vez alguien murió por las inyecciones. Y para mal, esa persona se agarró a él mientras fallecía. Se sintió diferente a las demás veces. Él veía morir a la gente de lejos, pero esta vez sintió esa desesperación de morir, incluso si ni siquiera él la estaba sintiendo. El rubio lo miró un segundo, mientras hacía sonar su boca. Pensando. Nah. Izuku se quedó algo en duda, su cara cambió poco pero por dentro estaba descolocado. El vagabundo solamente dejó de mirarlo suspirando. Dicen de que hay malos cómics de héroes. No encontré uno en la basura y entendí bien por qué estaba ahí. Dios, eran tan aburridos. Pero, ¿sabes? Encontré un buen cómic después, y cuando lo leí fue bastante lindo. El pelo verde lo miró en confusión, no entendía lo que quería decir. ¿Acaso de nuevo estaba jugando con él? No, en este momento no lo cree. Pero sus dudas finalmente se libraron al siguiente momento. La cosa es que, estas cosas son horribles. Lo sé, pero cuando logremos escapar, se sentirá demasiado bien, ¿no crees? Probar eso, Katsudon, se sentirá genial, un baño caliente. No puedo hacer nada para cambiar lo que he vivido. Pero siento que si cambio algo no sería yo, y amo lo que soy, o sea soy tan perfecto, ¿no? Dijo Denji cambiando su actitud, inflando el pecho un poco, tratando de volver a actuar como él. Izuku solamente suspiró pensando que la situación fue otra broma o algo. En ese momento él quería en verdad oír algo directo. Pero, ahora lo entiende mejor.
Claro, sin malos cómics, no existen buenos cómics. Sin malos momentos, no hay buenos momentos. Si no camina por sus caídas, no llegará a su destino, no llegará a nada, ni a lo más mediocre. Izuku respiró hondo, mirando su mano una última vez, aún con dudas, pero la determinación y su nueva mentalidad abrumaban lo negativo. Esto es muy repentino, y no entiendo casi nada de lo que dices, pero seré directo, acepto el trato. Tal vez no pueda cumplir todo. Dijo en voz baja, levantando la mirada hacia Pochita. Él mismo lo miró sin decir nada. Tal vez falle o tal vez no. Pero lo único que sé es que voy a intentarlo con todo. Por mí, y por Denji, que confía en mí. Voy a escuchar a las personas que sí creen en mí y mi sueño. Después de todo, prometimos dar todo por cumplir nuestro sueño. Pochita lo seguía mirando sin expresión alguna. Su pequeño cuerpo no parecía reaccionar ante las palabras de Izuku, y por un momento, Izuku sintió que su declaración no había sido suficiente. La emoción que había sentido al hablar comenzó a desvanecerse lentamente al ver la falta de reacción de Pochita. Pero entonces, en un tono suave y finalmente con sentimiento, Eso es lo que quería oír. Izuku abrió los ojos de golpe. Se sentó de inmediato, inspeccionando su cuerpo con urgencia. Sus manos recorrieron su torso, buscando el agujero en su pecho donde la estaca debería haber dejado su marca, pero no había nada. Ni una herida, ni una cicatriz. Solo un vacío recuerdo de lo que le habían hecho. No fue un sueño, susurró, mirando a su alrededor, como si esperara que la respuesta estuviera flotando en el aire. Pero entonces, sus dedos rozaron algo en el centro de su pecho, justo en el agujero de su polera. Algo frío y metálico. Lo tomó con cautela, tirando de lo que parecía ser una correa de motosierra. La miró con incredulidad, sus ojos recorriendo la textura familiar de la cuerda, sus pensamientos girando de nuevo hacia Pochita. No puede ser. Pero a medida que el recuerdo de la pequeña criatura naranja volvía a él, todo comenzaba a encajar. Eso sí pasó. Pochita, la conversación, el trato, no había sido un sueño. Estaba vivo y luego, Denji. El nombre salió de sus labios en lo alto, un pensamiento que lo arrastró de vuelta a la realidad. Izuku miró hacia adelante, sus ojos recorriendo el escenario. Se levantó por completo del suelo y caminó, lo último que recuerda era que Yamamura iba donde Denji, y... Denji estaba en el suelo, inmóvil, rodeado por un charco de sangre que se extendía bajo él como una mancha oscura. La sangre ya había parado de caer de él, empapando la tierra a su alrededor, y su rostro estaba inerte, vacío de vida. El mundo de Izuku se detuvo. Sintió como si el aire se le escapara, como si no pudiera respirar. Denji, su primer amigo, el chico que lo había salvado, que había confiado en él, estaba ahí, frente a él, muerto. Izuku se quedó quieto por unos momentos, el shock congelándolo en su lugar. Pero luego, sus pies comenzaron a moverse, casi por reflejo. Sus pasos resonaron en el eco del silencio, primero lentos, inseguros, y luego más rápidos, más desesperados. Casi cayó al lado de Denji, arrodillándose en el suelo. Con manos temblorosas, lo movió ligeramente, buscando alguna señal de vida, cualquier cosa que le indicara que esto no era real. De Denji. Susurró al principio, apenas audible, como si al decirlo en voz baja pudiera evitar que fuera cierto. Denji, despierta. Por favor, despierta. Pero no hubo respuesta. Vamos, no puedes estar. Izuku tragó saliva, su voz comenzando a quebrarse. Despierta, Denji. Por favor. Su desesperación crecía con cada palabra.
Agitaba el cuerpo de Denji, sus manos cada vez más frenéticas. No me hagas esto, no puedes estar muerto. El pánico comenzó a llenar cada rincón de su ser. Sus pensamientos eran confusos, un caos de emociones que no podía ordenar. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba viendo. No podía ser real. No podía haber muerto. Denji era fuerte, era el que siempre seguía adelante, el que lo había inspirado a no rendirse. No podía haberlo dejado solo, no así. No. No, 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 no. Esto no. No puede ser real. Esto es su culpa. Si no hubiera detenido a Denji de acabar con Yamamura. Si él no hubiera intervenido y desconcentrado a Denji, ambos hubieran esquivado. ¿Qué digo? Denji hubiera rematado al gnomo si hubiera estado en todos sus sentidos. Denji está muerto, él está así por mí. Por mí. Por mí. Denji. Gritó finalmente, su voz quebrándose completamente, su cuerpo temblando. Perdón Denji, perdón. Esto se sentía peor que las golpizas de Bakugo, peor que las humillaciones, peor que las inyecciones. Su rostro se contrajo, las lágrimas cayendo libres por sus mejillas mientras sostenía a Denji en sus brazos, abrazándolo apenas pudiendo tomar aire sin perderlo al momento. La muerte, algo que siempre había evitado, algo que solo había visto de lejos en los noticieros o escuchado en historias o sucesos, estaba ahora frente a él, tangible, insoportable. Denji no era solo una víctima más, era su amigo. Por favor, no te mueras, aún debíamos comer juntos, debíamos aprender en la escuela. Izuku apenas podía hablar, su voz rota por los sollozos. No me dejes solo, íbamos a ser héroes juntos. Yamamura avanzaba con pasos firmes entre los guardias, los gnomos siguiendo de cerca. El grupo escoltaba al Dr. Inoue, el anciano de aspecto frágil pero con una mirada aguda y calculadora, mientras caminaba apresuradamente con su maletín en mano. Los gnomos, 18 en total, vigilaban el perímetro con movimientos mecánicos. ¿Todo está asegurado?, preguntó Inoue con un tono severo mientras avanzaba. Sí, doctor. El demonio de los huesos fue encerrado en la sala manual, como solicitó. Respondió Yamamura, su voz tensa, casi monótona. Sin embargo, reactivar la energía en la zona es imposible. Todo el sistema está fuera de línea, frito. Hemos decidido dejar la instalación en cuarentena hasta que podamos volver con un equipo más completo. El doctor hizo una pausa, observando el pasillo frente a ellos con los ojos entrecerrados. Aunque caminaba con cierta dificultad, su ritmo no disminuía. A pesar de su edad, mantenía un control absoluto sobre la situación. «Dejar este lugar en cuarentena», murmuró Inoue, casi para sí mismo. Lo correcto, supongo. No podemos arriesgarnos a que el demonio de los huesos se libere por un error. ¿Pero quién se encargará de esto, Yamamura? No tengo tiempo para lidiar con incompetencia. Yamamura asintió, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Sabía lo que venía. El equipo de contención especializado estará aquí en menos de 2 días. Nos aseguraremos de que el demonio no pueda escapar antes de que lleguen. No habrá más errores. Espero que así sea. Respondió Inoue, su tono seco. Si no fuera por esa falla en los chequeos de seguridad, no estaríamos en esta situación. El demonio de los huesos tuvo tiempo suficiente para desarrollar esa técnica, esa maldito Kirk de ondas. Todo por falta de vigilancia adecuada. Yamamura trató de mantener la calma, pero su enojo burbujeaba bajo la superficie. Siempre son nuestras fallas, ¿verdad? Pensó, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Y qué hay de Pochita? ¿Encontraron esa maldita cosa naranja o no? El silencio que siguió fue tenso. Parecía que ninguno tenía alguna buena noticia. No, doctor, no encontramos nada. Revisamos cada celda, pero no apareció. ¿No pudieron atrapar una criatura diminuta y naranja? Ni siquiera eso. Su voz se elevó ligeramente interrumpiéndolo, pero se mantuvo fría. No solo dejaron que el demonio de los huesos eludiera nuestros sistemas, sino que también perdieron a esa cosa. Inoue los miró con desdén. Todos ustedes tendrán que dar explicaciones ante el superior de esta área. Esto no es responsabilidad mía.
Su incompetencia es lo que nos ha llevado a este punto. Yamamura apretó los puños. Quería responder, justificar el por qué habían fallado, pero sabía que cualquier excusa solo lo empeoraría. Sin embargo, su frustración se hizo evidente. Y claro, él era él, y no podía dejar la boca cerrada. Doctor, con el debido respeto, Yamamura, si valoras tu posición aquí, te sugiero que mantengas la boca cerrada. Porque si no, te aseguro que lo último que te preocupará es el demonio de los huesos. Sé muy bien a quién le reporto y cuánto le importan sus errores, no querrás enfrentarte a lo mismo. Yamamura tragó saliva, su ira se desvaneció en un segundo, sustituida por una sensación fría en el estómago. Asintió sin decir más, sabiendo que Inoue no hablaba en vano. El doctor, aunque no quisiera admitirlo, podía jugar con él como quisiera, siempre lo hace. Finalmente, el grupo llegó a la puerta de salida del subterráneo. Una puerta pesada, de acero sólido, que se abría manualmente. Inoue observó la puerta con desdén antes de hablar. Esta puerta tiene un mecanismo independiente de la electricidad. No hay riesgo de que uno de esos niños haya escapado. Ninguno tiene la fuerza necesaria para abrirla. Yamamura, acatando la orden implícita, hizo un gesto hacia uno de los Nomu. La criatura avanzó, sus enormes manos se cerraron alrededor de los mecanismos manuales de la puerta y comenzó a girar la pesada rueda de metal. El sonido de los engranajes resonó por el pasillo mientras la puerta comenzaba a abrirse lentamente. Uno de los guardias, un hombre de aspecto nervioso y sudoroso, miró la situación y no pudo evitar hablar. ¿Está bien dejar a los niños aquí abajo? ¿Con el demonio de los huesos? Antes de que Yamamura pudiera responder, otro guardia, de piel azulada y voz áspera, respondió. Es lo mejor que podemos hacer por ahora. Ya hemos perdido a varios, pero el demonio de los huesos tendrá comida suficiente para calmarse. No intentará escapar, al menos no antes de que volvamos con refuerzos. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno dijo nada más. Sabían que, en su situación, cualquier movimiento en falso podría ser fatal. El Nomu de Yamamura giró la pesada rueda de metal y, con un último tirón, la puerta se abrió, dejando entrar una corriente de aire frío que recorrió el pasillo como un susurro de advertencia. El doctor Inoue frunció el ceño y miró a su alrededor con nerviosismo. Apúrense. No quiero que haya sorpresas de última hora. Los guardias comenzaron a moverse, guiarían al doctor y se moverían a otro lugar. Posiblemente les recortarían el sueldo, ¡qué horror! Pero bueno, era mejor eso a que los despidieran o algo de ese estilo. Antes de que pudieran avanzar, unos pasos lentos y llenaron el aire, provenientes del pasillo a su izquierda. Nomu, prepárate. Ordenó uno de los guardias, llamando a su criatura alada para que estuviera alerta. El ambiente se volvió tenso, todos los presentes listos para cualquier cosa. Y finalmente, de las sombras del pasillo, emergió una figura. Un silencio sepulcral llenó el lugar mientras los guardias y el doctor lo observaban, desconcertados. «Es solo un niño», murmuró uno de los guardias, encogiéndose de hombros con desdén. «Probablemente nos ha estado siguiendo todo este tiempo». Algunos de los guardias levantaron sus armas y comenzaron a amenazar al chico. «Atrás», gritó uno de ellos. «No te acerques más, o te volamos la cabeza». Pero Izuku no mostró ninguna reacción inmediata, su mirada perdida hasta que se centró en el grupo delante de él. Era un momento de calma extraña, un contraste inquietante con el caos que reinaba minutos antes. Yamamura, sin embargo, se quedó congelado en su lugar, sus ojos muy abiertos. El chico que estaba frente a él, ese chico debería estar muerto. Su mente luchaba por procesarlo. ¿Cómo era posible que el compañero de celda de Denji estuviera ahora de pie frente a él? El doctor Inoue miró al joven con una mezcla de reconocimiento y sospecha, sus ojos fruncidos. No era tanto el chico lo que capturaba su atención, sino la capa que llevaba. Esa era la capa que Denji siempre usaba. «Yamamura», dijo Inoue, su voz gélida.
¿No me dijiste que también habías matado al compañero de celda? ¿Qué hace aquí? No, no lo sé, balbuceó Yamamura, con el sudor comenzando a perlar su frente. Su mente era un torbellino de pensamientos. Esto no tiene sentido. Yo lo maté. Yo. Uno de los guardias, claramente perdiendo la paciencia, gritó con frustración. Maldito niño. Regresa por donde viniste o te mataremos aquí mismo. Pero Izuku no respondió de inmediato. En lugar de retroceder, avanzó un paso, su mirada fija en Yamamura, su expresión firme, aunque cargada de una calma inquietante. Les doy una oportunidad. Dijo Izuku con voz serena pero grave. Ríndanse, antes de que los obligue a hacerlo. Ya basta de estupideces. Gritó el mismo guardia, levantando el brazo, no tenía paciencia en este momento con todo lo que ha pasado. Nomu, ataquen. Con un gesto de mano, lanzó a sus 3 gnomos hacia Izuku. Las criaturas monstruosas se abalanzaron hacia él con velocidad y fuerza, listas para destrozar cualquier cosa en su camino. Te espera. Gritó Yamamura, levantando una mano instintivamente, una sensación de peligro arraigándose en su estómago. No sabía qué, pero algo dentro de él gritaba que este chico era diferente, pero ya era demasiado tarde. Los gnomos estaban a punto de golpear. Izuku miraba adelante, sus ojos fijos en Yamamura, pero su mente corría en todas direcciones. Su mano se movió lentamente hacia su pecho, hacia esa correa que había encontrado ahí. Los gnomos se acercaban a toda velocidad, sus gruñidos y jadeos llenaban el aire. Pero había algo dentro de Izuku, una voz, una fuerza que le gritaba. Algo le decía que tirara de la correa. Era extraño, como un instinto. Prueba suerte lanzándote de un edificio, ahí tal vez en tu siguiente vida consigues un don. Izuku sintió un calor intenso en su pecho. De repente, su mano agarró la correa en su pecho y... Los gnomos saltaron sobre él en ese instante. Sus colmillos y garras desgarraron su carne, o eso parecía. El guardia que había lanzado a sus gnomos se permitió relajarse. Otro guardia, más joven, miró la escena con incomodidad. Eso fue demasiado. Dijo, su voz temblorosa. Cállate. Gruñó el primer guardia, sin voltear a verlo. Yamamura no podía apartar los ojos del chico. Algo no estaba bien. Sentía ese mismo mal presentimiento, esa sensación que lo había detenido antes. Su estómago se revolvía. El doctor Inoue lo observaba atentamente. No puede ser, murmuró el doctor, pero no llegó a terminar su frase. Antes de que las palabras se asimilaran, los 3 gnomos que estaban sobre Izuku estallaron. Sus cuerpos fueron despedazados en un abrir y cerrar de ojos, cortados en pedazos. La sangre brotó con fuerza, llenando el aire de una onda caliente y húmeda. El vapor se levantó, creando una nube espesa que cubría la escena. Del interior de esa nube, un ruido ensordecedor de motosierras desgarrando el aire resonó, acompañado de un fuerte paso. Algo emergió del vapor, algo grande, monstruoso. Ahí, en el lugar donde antes estaba Izuku, había una criatura de pesadilla. 2 motosierras sobresalían de sus brazos y otra salía de su cabeza, como una máscara metálica verde oscuro con dientes afilados que brillaban bajo la luz. La bestia levantó la cabeza, dejando caer sangre al suelo de la motosierra de su cabeza. Yamamura. Rugió la criatura, su voz distorsionada por el metal y la furia. Todos se quedaron paralizados. Incluso el doctor Inoue, con la mente siempre rápida para procesar la situación, parecía estar completamente en blanco. Pero Yamamura sintió el frío de la muerte cerniéndose sobre él. Izuku ya no era humano. La bestia, Izuku, dio unos pasos torpes al principio, como si aún estuviera acostumbrándose a su nueva forma. Pero en cuanto su pie chocó contra el suelo con una fuerza brutal, el temblor se sintió por todo el pasillo. Sin vacilar, se lanzó hacia los guardias con una velocidad y agresividad que nadie esperaba.
Todos los Nomus, ahora, gritó uno de los guardias, su voz quebrándose por el pánico. Los Nomus se movieron como una manada, obedeciendo las órdenes sin titubeo. El primero en llegar, una criatura de piel endurecida, lo enfrentó de lleno. La dureza de su piel lo hizo retroceder unos pasos, pero en cuestión de segundos, Izuku movió sus motosierras, haciendo añicos la resistencia de la criatura. Las cuchillas destrozaron la piel endurecida, atravesándola como si fuera papel, mientras los gritos inhumanos del Nomu se apagaban rápidamente en medio del rugido de las motosierras. Él los está destrozando, gritó otro de los guardias, desesperado, mientras otro Nomu caía ante la furia de Izuku. Más Nomus se abalanzaron sobre él, pero no importaba cuántos iban contra él, el resultado siempre era el mismo. Izuku los despedazaba con la precisión de un carnicero, sus motosierras girando sin descanso, enviando sangre y vísceras volando en todas direcciones. Yamamura, observando la masacre, mudo. Algo en los ojos de esa criatura, aunque ya no parecían humanos, le hacía sentir una profunda amenaza, como si estuviera siendo marcado para morir. Lo quería muerto, y Yamamura lo sabía. «Tenemos que irnos», gritó uno de los guardias, señalando la escalera que llevaba a la salida. Yamamura, aún paralizado por el miedo, apenas reaccionó, pero finalmente, con un gesto nervioso, asintió. Los guardias lo escoltaron rápidamente, protegiéndolo mientras empezaban a correr hacia las escaleras, el sonido de las motosierras persiguiéndolos en la distancia. El Dr. Inoue, sin embargo, se quedó rezagado, su mirada fija en Izuku. «Esperen», dijo el doctor, casi fascinado. «Debemos quedarnos y atraparlo». «¿Qué? Está loco. Ese mocoso vale más que cualquiera de nosotros», exclamó el doctor, casi sin poder contenerse. «Es finalmente lo que buscábamos». Su búsqueda incansable por la unión perfecta, por algo que trascendiera las meras criaturas experimentales como los Nomus. La fusión de Denji y Pochita había sido un paso hacia lo que el Señor Oscuro, All for One, anhelaba desesperadamente. «Es lo que el Señor Oscuro buscaba», dijo con una sonrisa retorcida, completamente absorto en su delirio. Mientras tanto, más adelante, Yamamura corría como podía, el sudor empapando su rostro. Izuku por su parte, atacaba sin técnica, sin precisión, estaba en un trance por sus emociones, nunca había peleado y menos en su situación actual. Pero su brutalidad y la potencia de sus motosierras lo hacían imparable, tanto para no necesitar estrategia. Cada movimiento era impulsado por pura rabia, y aunque no había un plan claro en su cabeza, su cuerpo sabía que debía seguir adelante, desgarrando todo lo que se interpusiera en su camino. Los otros Nomus restantes intentaron interponerse en su camino, pero Izuku estaba decidido. Sus piernas se movieron lentamente hasta correr sin control. «¡Fuera del camino!». Los guardias llegaron corriendo a la sala principal de la instalación, un taller de refacción de autos que servía como fachada. El lugar estaba lleno de piezas desordenadas, autos desmantelados, herramientas y aceites manchando el suelo. El Dr. Inoue, en su obsesión, intentó girar de inmediato para volver al sótano. Se abrió paso entre los guardias, pero dos de ellos lo detuvieron, bloqueando su paso. «Déjenme bajar, malditos inútiles. No entienden lo que tienen ahí abajo», gritaba con furia, empujando y forcejeando con ellos. «Esa criatura es lo que buscábamos todo este tiempo». Los guardias lo ignoraron, manteniéndolo firme mientras intentaban controlar el caos. A lo lejos, Yamamura estaba en la puerta de entrada, luchando desesperadamente por abrirla. Sus manos temblaban mientras forcejeaba con el cerrojo, cada segundo de retraso aumentando su desesperación. «¿Quién tiene la llave?», gritó, girándose con una expresión de puro pánico. Sus ojos recorrieron frenéticamente a los guardias que lo rodeaban. Pero en ese preciso momento, un sonido aterrador se filtró desde la puerta que conducía al sótano. El eco de unos pasos pesados resonaba en el aire, y detrás de ellos, el rugido inconfundible de una motosierra. El pánico se extendió entre los guardias. «¡Se cierren la maldita puerta!», gritó uno de ellos, y todos corrieron hacia la puerta del sótano, empujándola con todas sus fuerzas para cerrarla justo cuando el sonido de la motosierra estaba más cerca. Hubo un breve segundo de alivio, pero fue efímero.
Un estruendo resonó en la sala cuando la puerta explotó hacia adentro. Izuku la atravesó con una fuerza brutal, enviando a los guardias que la sostenían a volar hacia atrás como muñecos de trapo. Cayeron sobre las herramientas y las piezas de auto, inconscientes o heridos. La bestia se levantó, pisando el suelo con fuerza. Izuku estaba manchado de sangre, tripas y restos de los gnomos que había destruido. Su cuerpo, cubierto de cortes y heridas, era una mezcla de carne humana y monstruosa. Sin embargo, la capa de Denji que colgaba de su espalda se movía suavemente con la brisa, intacta. Los guardias restantes retrocedieron lentamente, sacando sus armas, pero sabían que no serían suficientes. Esa cosa había sobrevivido a todos los gnomos. Había masacrado a cada una de esas bestias. Y ahora estaba de pie, avanzando hacia ellos. Yamamura, al borde del colapso, seguía forcejeando con la puerta de salida, con sus manos sudadas resbalando en el pomo mientras luchaba por abrirla. El Dr. Inoue, sin importar el peligro, fue tomado por la fascinación. Aún siendo retenido por los guardias que le impedían volver abajo, alzó su voz. Número 17. ¿Puedes oírme?, gritó con una emoción casi enfermiza. Sus ojos brillaban con una intensidad desquiciada mientras contemplaba la criatura que había surgido del sótano. Izuku no respondió. Su mirada, fría y fija, se clavó en Yamamura, quien ahora parecía presa del pánico absoluto. Yamamura, Murmuró Izuku dando pasos torpes mientras aún sangre caía al suelo de él. Pochita y tú, se han fusionado, ¿verdad? Esto es un milagro. Un verdadero milagro. La emoción en su voz era palpable en el doctor, incluso mientras los demás guardias se mantenían en terror absoluto. Cierra la boca. Al parecer, sí puedes hablar, gritó con deleite Inoue, ignorando por completo la advertencia de la criatura frente a él. El adolescente, sin detenerse, seguía avanzando, con su mirada fija en Yamamura, y las motosierras aún rugiendo. ¿Sabes, chico?, comenzó Inoue, su tono cambiando a algo más profundo. Hace tiempo que teníamos a Denji y a Pochita juntos en esa celda por una razón. Nunca debían ser separados, nunca debíamos interrumpir ese vínculo, pero este momento, este instante era lo que esperábamos. Los guardias, que apenas lograban mantener la calma, se miraban entre sí, completamente confundidos. Ellos solo estaban allí para mantener el orden, para asegurarse de que los experimentos se llevasen a cabo. Ninguno de ellos entendía realmente el propósito de esas pruebas. No sabían por qué debían manipular vidas humanas de esa manera. Lo que este niño es ahora es la evolución absoluta. Un híbrido, sí, un híbrido demonio. Algo que ni siquiera nosotros podíamos prever. Los ojos del doctor se agrandaban con cada palabra, y su respiración se hacía más agitada. Las inyecciones, todas esas pruebas, no tenían el propósito de conseguir esto. Pensé que este trabajo sería aburrido, probando y probando con niños, pero la suerte me ha sonreído. Dios mismo me ha recompensado con este descubrimiento. El doctor se rió, su risa era espeluznante, llena de una excitación que revelaba cuán enfermo estaba realmente. Incluso sus guardias lo vieron en algo de asco, sorpresa, no se podría decir qué. Pero esta cara nunca la había mostrado. Cuando lo lleve ante el Señor Oscuro, me convertirá en su favorito. Más incluso que ese imbécil de Garaki. Yo seré el que se elevará por encima de todos los demás. Izuku, inmóvil, lo escuchaba en silencio. Su cuerpo, aún estaba tenso por la pelea, emitía un leve zumbido con el rugir de las motosierras. Pero sus ojos estaban fijos en Inoue, procesando cada palabra. ¿Y todas las vidas que han destruido? Preguntó Izuku, su mirada fija en el doctor. En clara animosidad. ¿No te afecta en lo más mínimo? El doctor lo miró, como si la pregunta lo tomara por sorpresa. Pero luego, su sonrisa enferma volvió a aparecer en su rostro, y respondió con la misma emoción de antes: las vidas de esos mocosos no tienen valor. Lo importante es lo que logramos con ellos. Todos los sacrificios valen lo que hemos creado contigo. Izuku no respondió de inmediato. Sus motosierras seguían girando, pero su mirada permanecía fija. Un leve temblor recorrió su cuerpo. ¿Y Denji? ¿Para ti no valía nada? Preguntó de la nada con un tono más bajo. El doctor se vio algo descolocado, pero al momento tensó su cabeza y volvió en el mismo apretando su cara en una sonrisa. Por supuesto que no. Denji no era nada más que un medio para un fin. Tú eres el verdadero logro.
respondió Inoue sin pensarlo mucho. Él hablaba rápido, casi como si respondiera a las preguntas de Izuku solo para que el monstruo lo ayudara, sin darse cuenta de que sus palabras solo empeoraban todo cada vez más. Y eso sus guardias lo notaron, temblando y otros tomando un paso levemente atrás. Izuku apretó los puños, con tal fuerza que la motosierra en su brazo lo cortó y agrandó más, haciendo brotar sangre de la herida. El dolor lo anclaba, pero su mente estaba consumida por una única emoción. Con una voz calmada, pero cargada de furia contenida, habló. Los héroes, los que he conocido, siempre dijeron que no podíamos ser jueces. Que debemos ser correctos. Incluso si no soy un héroe, mi madre no crió a un asesino. El tono de Izuku era sereno, casi meditativo, pero luego alzó la vista y clavó su mirada en el doctor. Sus ojos verdes brillaban con una furia inhumana, y su respiración se volvía más profunda. No sé qué me está pasando, pero lo único que quiero es matarlos a todos. Gritó al momento moviendo sus brazos, lanzando la sangre por completo de sus motosierras. El doctor solo rió nuevamente, su carcajada resonando en la sala mientras los guardias retrocedían aún más, sus rostros pálidos de terror. Uno de ellos levantó su arma, temblando, pero no se atrevió a disparar. Inoue, sin embargo, estaba completamente perdido en su propio mundo. ¿Ah? ¿En serio crees que puedes ponernos una mano encima? Si lo haces, tu vida, y todo lo que conoces, boom. Se acaba. El doctor dio un paso adelante, forzando a los guardias a sujetarlo, pero su rostro mostraba una seguridad siniestra. ¿Esperas que una organización que ha estado haciendo estos experimentos durante años sin que nadie supiera nada, no tenga aliados en todas partes? El Señor Oscuro tiene ojos y manos en cada rincón de este maldito país. Si nos tocas, no solo será tu vida la que acabará, será la de todos los que alguna vez estuvieron cerca de ti. Te cazaremos. Te atraparemos. Ya no eres libre, Izuku Midoriya, ahora le perteneces al Señor Oscuro. El tono del doctor era frío y sin miedo, como si estuviera explicándole una lección a un niño pequeño. Pero cada palabra solo hacía hervir más la sangre de Izuku. El híbrido apretó los dientes, su rabia subiendo hasta un punto de ebullición. ¡Cállate! Gritó con toda la fuerza de su cuerpo, su voz resonando como un trueno por la sala. Nunca te perdonaré por lo que le hiciste a Denji. Trataste su vida como un maldito experimento. Rugió mientras las motosierras giraban a máxima velocidad. Una parte de su cara metálica, que normalmente era de un verde oscuro, comenzó a tornarse negra. Los guardias, por otro lado, ya no estaban tan seguros de defender a su superior. Vamos, híbrido. Atrévete a lastimarme. Soy intocable. Desde ahora en adelante, nada puede tocarme a... Inoue gritó con tal confianza que hizo eco en la habitación. Un crujido profundo resonó en el suelo, y en un instante... Una gigantesca bestia emergió desde las entrañas de la tierra. Su boca era enorme, tan vasta que en un solo mordisco devoró a 4 guardias, junto con el Dr. Inoue. Izuku retrocedió por la repentina aparición de la bestia. Su cuerpo se tensó, y por un momento, sus motosierras se detuvieron. La criatura, aún tragando los restos de los guardias y el doctor, se mantenía erguida, su forma grotesca eclipsando todo lo que había en la sala. Los guardias restantes, aterrados, no podían moverse. Yamamura, que también había quedado paralizado por el horror, observaba con los ojos muy abiertos. Pero finalmente alguien se atrevió a romper el silencio. ¿Qué mierda hace esa cosa, Akuri?, gritó el guardia más joven soltando su arma al momento en puro pánico. Pensé que las paredes de mierda lo mantendrían encerrado. Gritó, corriendo hacia la puerta donde Yamamura, con manos temblorosas, intentaba abrirla. Izuku, que aún estaba procesando la situación, sintió un tirón en su interior. Sus instintos volvieron a activarse al ver que los guardias intentaban huir. Yamamura. Gritó con furia, preparándose para saltar. El hombre que miraba al demonio de los huesos volvió en él, y al momento se dio la vuelta en pánico, tratando de ayudar a su compañero en abrir la puerta. Todo comenzó a desmoronarse en cuestión de segundos.
La bestia, aún parcialmente enterrada en el suelo, giró su cabeza hacia Izuku, respondiendo al sonido de su grito con un rugido primal que hizo vibrar el aire. En un movimiento, la criatura tiró de su cuerpo, arrancándose del suelo con una violencia desmedida. Desde afuera, la instalación, oculta en las montañas bajo una tormenta torrencial, el complejo se quebró, como si una fuerza titánica lo desgarrara desde dentro. La gigantesca bestia blanca emergió, sus brazos óseos y múltiples extremidades saliendo de su cuerpo como si intentara atrapar todo lo que encontraba a su paso. El pecoso cayó con fuerza al suelo, la lluvia golpeando su cuerpo mientras rodaba por el estacionamiento de la instalación. El agua caía en torrentes, empapando su capa, que ondeaba violentamente con el viento. La bestia, de unos 15 metros, se alzó sobre él, haciendo ruidos grotescos y carnosos, a pesar de que su anatomía parecía estar compuesta solo de huesos. Su cuerpo era una aberración de manos fusionadas para formar extremidades y un tórax de apariencia musculosa, mientras que su cabeza no tenía ojos, solo una boca gigantesca que goteaba saliva oscura. Izuku, jadeando, se levantó del suelo sin detenerse. Desde que su máscara había tomado ese tono negro, algo en él había cambiado. Parecía menos humano, más salvaje, como si una parte de su humanidad hubiera sido consumida, más que antes. Saltó hacia adelante con velocidad, ignorando por completo a la criatura que gruñía detrás de él. Su único objetivo era Yamamura, pero al intentar pasar por el costado del monstruo, el demonio de los huesos se movió con furia, atrapándolo entre sus garras con un golpe hacia abajo contra el suelo. Izuku fue levantado en el aire como si fuera un juguete insignificante, y la bestia acercó su enorme boca hacia él, y sin pensarlo estaba dispuesta a devorarlo. Sin embargo, necesito dominar arena. Justo cuando su garra tocó su hocico, una explosión de sangre y hueso estalló en el aire. Izuku, con una velocidad inhumana, había utilizado sus 3 motosierras para liberar su cuerpo con cortes rápidos, destrozando la mano de la criatura. Cayó nuevamente al suelo, directo hacia los escombros del edificio derrumbado, parecía disco rayado, pero antes de que pudiera estabilizarse, varias manos óseas surgieron de la espalda de la bestia, como si formaran un enjambre de extremidades. Y en un momento las manos lo atraparon, envolviéndolo con una fuerza abrumadora. Izuku gruñó, forzando sus motosierras a cortar una tras otra, pero las manos se movían con una inteligencia cruel, uniéndose entre sí para formar un solo brazo gigante. Y sin vacilar mucho la criatura lo estampó contra el suelo, haciendo un sonido desgarrador, el suelo llegó a agrietarse bajo la presión y fuerza. El demonio sonrió mientras movía su mano apretándolo más. Pero de la nada esa expresión de felicidad se apagó con un grito de dolor. Por puro instinto la bestia levantó su brazo gigante y lanzó a Izuku donde sea. El pelo verde trató de retomar algo de estabilidad en el aire, pero al momento se estancó contra el suelo, rodando por la bajada de la montaña. La bestia no le importó mucho esto, solamente miró su mano mientras se lamía la herida. A pesar de que la criatura lo había lanzado, él se las había arreglado para cortar el centro de la mano gigante en el proceso. Tras haber rodado por la cuesta, y golpear varias rocas antes de detenerse, Izuku, cubierto de sangre y tierra, estaba quieto. Pero incluso tras esa caída, su respiración no se detuvo. Su determinación no se apagaba. Izuku se levantó, tambaleándose, mientras sangre más coagulada llenaba el suelo. Si antes no quedó claro, era definitivo, Izuku no era él mismo. ¿Siquiera alguien normal sobreviviría a algo así? No importa cuántas veces lo intentes, no me vas a detener, no. Trató de hablar pero al momento casi cayó, escupiendo una gran cantidad de sangre. La bestia avanzaba lentamente hacia la cima de la cuesta, su boca abierta en una expresión grotesca, mientras miraba hacia los restos del taller. A su alrededor, solo había escombros y cuerpos aplastados, testigos mudos. Yamamura estaba entre los restos, vivo pero al borde de la muerte, con un gran bloque de concreto incrustado en su torso. El hombre jadeaba débilmente, su vida escurriéndose mientras observaba a la criatura con una mezcla de terror y resignación. El demonio lo observó detenidamente, sus huesos crujieron mientras se inclinaba sobre él, una merienda fácil. Sin embargo, algo la distrajo. Giró su cabeza, su atención atraída hacia algo en la distancia. La ciudad.
Musutazu, con sus luces parpadeantes, se alzaba al horizonte. Por un instante, la bestia quedó completamente inmóvil, pero su expresión pronto se transformó en una sonrisa retorcida. Extendió su sonrisa más haciendo que su boca se rompiera. Sin pensarlo dos veces, el demonio saltó hacia adelante, bajando por la cuesta de la montaña con un objetivo claro. Izuku, quien apenas lograba mantenerse de pie más abajo en la cuesta, levantó la vista y vio a la bestia aproximándose con velocidad. Sus motosierras giraban, pero no parecía que el demonio lo estuviera atacando directamente. Iba hacia la ciudad. Izuku miró hacia atrás a la ciudad por un segundo. El demonio va a la... Perfecto. Ahora solamente lo va a esquivar y puede volver donde Yamamura. Ya no habrá nada más en su camino. Finalmente. Vamos a ser héroes. ¿Qué estás haciendo, Izuku? No, ¿en qué estaba pensando? Esa cosa destrozó a los guardias sin pensar. ¿Qué pasa si llega donde los civiles? Si esa cosa iba a la ciudad. Pero debo vengar a Luffy. No. Eso no. Cumple nuestro sueño, Izuku. No, esto no es yo debo ser un héroe. Su máscara perdió levemente el color negro, dejando ver de nuevo el verde oscuro de su máscara. Algo de su conciencia regresó, junto con la comprensión de lo que estaba a punto de ocurrir. Sin un plan claro, giró mirando adelante. Sabía que debía detener a la bestia, pero no tenía una estrategia. ¿Qué podía hacer? A veces las cosas funcionan si no sobrepensaras. Al momento movió sus manos al frente, como si fuera a frenar al monstruo con su propia fuerza. Detente. En la ciudad de Musutazu, la vida seguía su curso en los edificios de oficinas. La lluvia golpeaba las ventanas, creando un ambiente monótono. Algunos trabajadores observaban distraídamente por los ventanales. Un hombre se acercó con un café y unas leves ojeras. Era tarde, ya quería ir a su casa. Su novia tal vez lo espera con una comida caliente. Definitivamente él. Espera, ¿qué es eso? Ah. Salió del hombre en lo bajo para agudizar su mirada en la ventana. No solo él, los pocos que miraban las ventanas se vieron en algo de confusión, vieron algo acercándose desde la montaña. Al principio, fue solo una sombra que parecía descender a gran velocidad. Había dudas y murmullos. ¿Qué es? Preguntó nervioso el hombre, pero cuando vio lo que sea que venía entre los árboles dejó caer su café en shock. Un colega no muy lejos, al darse cuenta de lo que estaba viendo, se puso pálido volviendo a su escritorio, tomando su teléfono empezando a marcar en pánico. «Tenemos que llamar a los héroes, rápido», exclamó con urgencia. Mientras el caos comenzó a propagarse por la oficina. La bestia avanzaba rápidamente, y quienes estaban más cerca de la conexión con la montaña comenzaron a alejarse en pánico, sabiendo que algo horrible se acercaba. La lluvia parecía intensificarse, pero ni siquiera eso podía apagar los rugidos de la criatura. En un salto devastador, el demonio de los huesos llegó a las afueras de la ciudad, golpeando un edificio de 8 pisos con tal fuerza que destruyó gran parte de los niveles superiores. Sus múltiples brazos huesudos extras se clavaron en el 5º piso, sujetándose con una fuerza brutal mientras sus garras destrozaban el concreto como si fuera papel. Los escombros caían por todas partes, mientras el monstruo se levantaba, su figura gigante proyectándose sobre la ciudad. Miró con fascinación a lo lejos, su boca temblando en anticipación. Pero más que nada, su mirada estaba fija en las personas que se dispersaban, como pequeñas hormigas corriendo por sus vidas. Comida lista para él. La ciudad de Musutazu, llena de inocentes y algunos turistas, vaya suerte tienen para que apareciera una criatura come personas. Una chica no muy a lo lejos miró a la bestia y al momento dio la vuelta aún con una bolsa en su mano y paraguas. Se vio en miedo como todos los demás mientras corría. ¿Qué es eso? Pensó la pelo salvaje en miedo, sin querer ver esa cosa de nuevo.
La bestia se preparó. Estaba hambrienta, en ese sótano maloliente no le daban la comida que ella quería, carne humana era lo que quería, y ahora delante de ella había abundancia de la misma. No necesitaba tener buenos instintos para querer cazar. Sin embargo, antes de saltar, un dolor punzante la hizo detenerse. Miró hacia abajo, a su pie, y allí estaba Izuku, aferrado con su motosierra incrustada en su pierna como un ancla. Respiraba con dificultad, la lluvia cayendo sobre su rostro mientras sus ojos brillaban con determinación. Su capa se movía con fuerza por el viento, y entre jadeos. Detente. No vas a lastimar a nadie más. Murmuró aferrándose con más fuerza. El dolor por las heridas lo atormentaba, pero no la soltaba. A pesar de eso, la bestia lo ignoró. En un movimiento ágil y violento, saltó del edificio, sacudiendo sus piernas con tal fuerza que Izuku salió volando, impactando contra la esquina de una azotea. Su cuerpo rodó y cayó pesadamente sobre una parada de autobús, el metal crujió bajo el peso de su caída, pero aún estaba consciente. Algunas personas que no lograron evacuarlo miraron desde la distancia. Izuku se levantó con esfuerzo, le dolía, sonaron vidrios y el metal rechinó por su propio peso. Duele mucho. Levántate, Midoriya Izuku, esto es tu culpa, levántate. Se dijo apretando su cuerpo, y por lo que parecía un milagro. Logró moverse. La gente cercana, al verlo bañado en sangre, tierra y su aspecto aterrador, se alejaron rápidamente, el supuesto salvador no mejoraba la situación. La bestia aterrizó en medio del camino con un estruendo, causando que un auto se estrellaba brutalmente contra él. El vehículo quedó destrozado en el acto, mientras la criatura ni siquiera se inmutaba. Los demás autos frenaron de golpe, y las personas dentro, al ver el peligro, salieron corriendo en pánico. El demonio de los huesos desplegó sus brazos adicionales, comenzó a agarrar a la gente como si fueran juguetes, mujeres, hombres y niños. Los brazos se extendieron con una rapidez aterradora, alcanzando hasta 20 metros mientras atrapaban a sus presas. Espera por favor, tengo familia. Sin mostrar piedad, la criatura se comía a una mujer de un solo bocado. Los crujidos de huesos y los gritos de terror llenaron el aire, y un sonido de satisfacción salió de su boca grotesca. Pero un grito interrumpió su festín. Detente, maldito demonio. Gritó el demonio motosierra corriendo con toda la velocidad que tenía. Claramente desesperado, la bestia giró ligeramente, solo para ver a Izuku corriendo hacia ella a toda velocidad. Su mente era un caos, los recuerdos y la culpa lo inundaban. Lo que estaba pasando era su culpa. Él había sido quien, indirectamente, provocó que la bestia saliera del edificio. Esto no debía estar ocurriendo, y sabía que era su responsabilidad detenerlo ahora, al menos evitar que lastimara a más gente. Todo esto estaba mal, horrible. Con ese pensamiento, Izuku saltó decidido a rebanar a la criatura. La bestia, sin soltar a su comida, le lanzó más manos extras, pero el héroe verde no se detuvo. ¿Qué se supone que haga ahora? Mover los brazos. Con movimientos rápidos y precisos, cortó 5 de las manos, cada una cayendo al suelo como ramas rotas. Sin embargo, el vidrio estalló en 1000 pedazos, su cuerpo golpeó contra el suelo con un ruido seco. Dolor. Era lo único que sentía mientras intentaba moverse, toda parte de él estaba adormecida y a la vez no, todo ardía, su piel quemada por ser arrastrado con fuerza. La sangre brotaba de cortes profundos en sus brazos, y sentía la presión de varios moretones en sus costillas. Su respiración era pesada, con cada inhalación luchando por aire. Por más que intentaba levantarse, su cuerpo simplemente no le respondía. ¿Cómo había aguantado hasta ahora? Bueno, claramente tenía un cuerpo mejorado, pero además está el hecho que el dolor de las inyecciones lo medio acostumbraron al dolor, pero en su situación actual, nada de eso le servía. Llegó al límite. Cerró los ojos por un momento, sus manos temblaban, hasta que... un movimiento cercano. Abrió los ojos de nuevo y notó su entorno. No estaba solo, dentro de la tienda, había gente, unos 18. Hombres, mujeres, ancianos, e incluso niños, todos refugiados allí con la esperanza de sobrevivir.
Las familias se aferraban unas a otras, buscando alguna seguridad en medio del caos. Cerca de él, un niño lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, el miedo dibujado en su rostro. En sus pequeñas manos, sostenía una figura de Olmig, apretándola con fuerza. El símbolo de esperanza que había sido Olmig parecía contrastar con el terror que dominaba la situación, o al menos para el infante. Al ver la figura, algo dentro de Izuku reaccionó. ¿Qué está haciendo? No podía permitir que esa gente, esas familias, esos niños, sufrieran por su culpa. Ya ver esta destrucción y sangre era suficiente para ellos. ¿Qué estaba haciendo cerrando los ojos? Debe moverse. La madre del niño, notando que Izuku lo había visto, lo abrazó con fuerza, retrocediendo en pánico. Intentaba moverse, alejarse con su hijo, pero el lugar estaba lleno de personas, mesas y sillas, haciendo cualquier movimiento complicado. Izuku, con todo el esfuerzo que pudo reunir, se levantó. Sentía como si su cuerpo fuera a colapsar, pero no se detuvo. La sangre caía, goteando al suelo mientras su respiración se volvía más pesada. Algunas personas en la tienda lo miraban aún con miedo. Otros lo veían con preocupación, queriendo creer que aún quedaba esperanza o si esa cosa enfrente de ellos era un héroe. Sin embargo... ¿Estás bien? Izuku lo miró un tiempo mientras el sonido del caos sonaba a lo lejos. Pero... ¿Que cómo estoy? Estoy en perfecto estado. A pesar del dolor punzante en cada músculo, esbozó una pequeña sonrisa. O al menos lo que podía llamar sonrisa con sus dientes y forma diferente. El niño, y no solo él, sino varios en el lugar, comenzaron a mirarlo con menos miedo. Esa respuesta, era justo lo que necesitaban oír. Izuku miró a todos los presentes, tomando aire con dificultad. Luego, tiró de la correa en su pecho, y el rugido de sus motosierras volvió a resonar en el aire. Sin siquiera girarse hacia ellos, con la confianza de un verdadero héroe tomó aire. Todo va a estar bien. ¿Saben por qué? Porque yo estoy aquí. En ese instante, los ojos del niño con la figura de Olmig brillaron con una leve esperanza. Los mismos ojos que alguna vez miraron a Olmig ahora veían a Izuku con esa misma chispa. Izuku apretó sus piernas y saltó del lugar con un potente impulso, dejando una suave ventisca tras de sí. El demonio de los huesos lanzaba autos como si fueran juguetes, cada uno estrellándose contra edificios y calles. La gente corría en todas direcciones, buscando alguna forma de escapar de la bestia que devoraba personas sin piedad. Entre la multitud, una chica de cabello azabache corría desesperada. Su paraguas había quedado atrás, olvidado en medio de la confusión. El pánico la invadía. Nunca antes había estado en una situación como esta. Siempre había estado al margen de los ataques de villanos, protegida por la distancia, por los héroes, pero esta vez no había héroes, o al menos no los había visto aún. ¿Dónde estaban los héroes? Esa cosa que estaba destruyendo todo no era humana, no podía serlo. La chica seguía corriendo, empujando su cuerpo al límite, pero en su desesperación tropezó. Cayó con fuerza al suelo, el dolor en su rodilla la hizo jadear. Miró a su alrededor, esperando que alguien la ayudara, pero la gente seguía corriendo, ignorándola mientras intentaban salvarse. La habían evitado. Se llevó la mano a la rodilla, sintiendo un dolor punzante, pero al mirar hacia abajo, notó algo inesperado. Con lo que había chocado era con una niña, que también estaba en el suelo por el choque, llorando desconsoladamente. El sonido del llanto de la pequeña era desgarrador en medio del caos. La chica, aún con dolor y miedo, se arrastró hacia la niña. A pesar de estar asustada, no podía ignorarla. Oye, ¿estás bien? Le preguntó con voz temblorosa alta para ser oída. La niña, con lágrimas rodando por su rostro sucio, no respondió directamente. En lugar de eso, llorando aún más fuerte, soltó un gemido lastimero. Mami. Quiero a mi mami, sollozó, abrazándose a sí misma, incapaz de entender todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.
El corazón de la adolescente se encogió al oírla. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ser la madre de la niña, pero con la multitud corriendo de un lado a otro, era imposible identificar a nadie. Todo era un caos de rostros asustados, cuerpos moviéndose frenéticamente. Por un momento, el pánico la invadió. ¿Debía huir? Estaba herida, y esa cosa seguía destruyendo todo. ¿Debía dejar a la niña e intentar salvarse a sí misma? ¿Qué? ¡No! Esa idea estúpida fue desechada al instante. No podía abandonarla. Con determinación, se agachó y tomó a la niña en sus brazos. La pequeña seguía llorando, pero no se resistió. La adolescente dejó caer la bolsa de comida que había estado cargando, ya no importaba. Tenía que sacar a esa niña de allí. Se levantó, aún con dolor en la rodilla, y comenzó a caminar lo más rápido que pudo entre la multitud, luchando por avanzar. El demonio de los huesos, mientras tanto, devoraba a otro grupo de personas, sus gritos resonando en el aire. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una herida apareció en su pierna, como si algo lo hubiera cortado. Al bajar la mirada, vio cómo Izuku corría a toda velocidad por la calle, con sus motosierras vibrando a su lado. Con un salto, Izuku se dio la vuelta y frenó, listo para atacar de nuevo. El demonio de los huesos gruñó de rabia y, apretando al hombre que sostenía en una de sus manos, lo aplastó en su furia dejando escapar sangre a todos lados. Izuku se movía más rápido que nunca. No lo había notado antes, pero ahora estaba claro. Tenía poderes, tenía un Kirk. Sentía la energía correr por sus venas, su fuerza y velocidad aumentadas. Algo había cambiado en él. Pochita le había dado algo más que una segunda oportunidad. Le había dado poder, un poder que antes no poseía. Y lo más obvio, sus motosierras. También algo en él estaba cambiado. Su actitud era diferente, ¿no? El híbrido saltaba entre autos, esquivando los intentos del demonio de los huesos de atraparlo. En un momento, se apoyó en una camioneta, y con su nueva fuerza, dobló el metal y con un gruñido profundo, se lanzó directo hacia la gran criatura. Las motosierras giraban furiosas, y cortó varias de las manos que se alzaban para atraparlo. Pero no todo sería tan fácil. Voló brevemente en el aire antes de aterrizar en uno de los brazos gigantes del demonio. Corrió a toda velocidad directo a la cabeza del monstruo. El demonio de los huesos abrió su boca en un grito atronador, pero antes de que pudiera hacer algo, Izuku saltó, esta vez no iba por la cabeza. Con un movimiento calculado, pasó por encima de la cabeza del demonio y cayó rozando su espalda azul. Sin pensarlo dos veces, cortó la base de la que salían todas las manos adicionales que generaba el demonio. Un corte limpio. Dejó salir la bestia torciéndose en dolor. Las personas atrapadas en los brazos del demonio comenzaron a caer, aún sujetas por las manos cercenadas, pero por suerte, la caída no fue demasiado grande, y la mayoría aterrizó ilesa, las manos actuando como amortiguadores del impacto. El pelo verde cayó al suelo y sus piernas temblaron. Tal vez es más fuerte, pero aún así, saltó y cayó de muy alto. Pero se repuso al momento, necesitaba pensar rápido. Lo primero es asegurar a las personas, no podía dejar que esa cosa siguiera cazando civiles. Vio la actitud errática de la bestia, su mente no parecía ser especialmente aguda. Era como un gnomu, fuerte, resistente, pero sin mucha inteligencia. Aunque, este demonio, a diferencia de los gnomu, podía formar palabras, aunque torpes y llenas de rabia. Tal vez era un super gnomu. No importa. Debo alejarlo de la gente. Se dijo, trazando un plan mental, pero necesitaba ganar su atención, aunque no sabía bien cómo hacer enojar a propósito a una criatura de ese tipo. O sea, los ataques claramente enojan a la bestia, pero no causan que esta cosa gigante lo siga directamente, no era su fuerte ser provocativo o cruel. Que debía hacer algo rápido. De la nada la cara de alguien apareció en su cabeza cuando pensó en cruel. Oye, tú. La cosa azul. Eres una bestia horrible, sin cerebro, como una piedra con manos. Muérete. Izuku gritó al final, ni siquiera estaba seguro de lo que decía, pero puso todo su esfuerzo en sonar burlón. ¿Acaso lo entendió? Pero no parecía que sus palabras hicieron algo. Su intento de provocación fue patético, había funcionado.
No, mejor dicho, las palabras que él eligiera, cualquiera serviría para llamar la atención de la ya enrabiada bestia. El demonio se enfureció, cansada de las constantes intervenciones de Izuku. Con un rugido de pura frustración, lanzó su propio puñetazo gigantesco hacia él. El pelo verde saltó atrás, esquivando el golpe justo a tiempo. Mientras se cubría del polvo del impacto, el puño del demonio aplastó el suelo como si nada. No soy bueno para hacer enojar a otros, bueno al menos a propósito. Pero funcionó. Pensó mientras corría, apretando cada fibra de su cuerpo para ganar velocidad. El demonio lo siguió mientras sus miles de manos se estiraban hacia él con una rapidez y furia descomunal. Corría por la calle evitando autos y pavimento destrozado, mientras saltaba las manos lo rozaban, algunas incluso acariciaban su ropa. Definitivamente en su estado actual era cuestión de segundos para que lo alcanzara. La bestia se frenó de golpe y se contrajo para clavar sus manos en el pavimento. El suelo tembló, y cuando Izuku lo notó sintió que perdió el equilibrio. Cuando miró abajo se encontró con la sorpresa de que varias partes del suelo fueron levantadas de golpe. ¡Mierda! Al parecer no es tan tonto como pensó. El pecoso saltó al momento del escombro donde estaba parado, alejándose más lejos en la calle. Al mismo tiempo tierra y cemento se quedó acompañado de algunas manos que lograban salir con suficiente fuerza por el asfalto. El chico cortaba y saltaba entre todo el caos. Y con un último salto en un pedazo de escombro pequeño salió del rango de destrucción, tocó el suelo firme y siguió con su trote. No sé cómo estoy haciendo esto. Jamás he sido bueno en acrobacias, y ahora estoy haciendo mortales como si nada. La superfuerza realmente lo hace todo más fácil. Se gritó a él mismo en pánico mientras continuaba corriendo. Debe encontrar una forma de acabar con esta cosa. Antes no atacó a la cabeza del supuesto Super Nomu cuando tuvo la oportunidad porque no tiene la certeza si podrá cortarlo de un tajo en su estado actual. Antes cuando lo agarró de su pierna no logró clavar la motosierra profundo, pero en cambio, cuando corto las extremidades extras que me lanzas, son más fáciles de cortar. No, pero al inicio no lo eran. ¿Qué pasa? De la nada las manos extras son como mantequilla. Vamos, Izuku, piensa. Porque sería que... podría ser que... Cuando cortó la base de las extremidades extras en la espalda del demonio, se dio cuenta de que fue muy fácil. Pensó que al ser la base, sería más dura de cortar. Pero no. ¿Será que cada vez que el demonio crea más brazos, estos se vuelven más débiles? Comparando con los cortes anteriores, las extremidades nuevas eran mucho más fáciles de atravesar. Ahí hay una oportunidad. No podía ignorar ninguna posible debilidad. Debía explotarla al máximo. Incluso si era una hipótesis. Pero no parecía tener tanta suerte. Saltó nuevamente esquivando otro golpe del demonio a mano limpia, pero esta vez, fue diferente. Nada más golpear el suelo, aprovechando que Izuku aún estaba en el aire, el demonio extendió más brazos desde su espalda, fue atrapado como una mosca. Gritó en dolor al inicio, pero al momento su cuerpo fue apretado, sacándole el aire de sus pulmones evitando que gritara más. Mierda. Aunque corte la parte de donde salían los brazos extras, ¿aún puede crearlos? El adolescente sintió que había llegado al límite, su cuerpo seguía escurriendo algo, pero a este punto no sabe si le quedaba sangre para que eso pasara, su visión comenzaba a oscurecerse lentamente. Mierda. Incluso con poderes, no puedo hacer nada. Voy a morir otra vez. Al mirar a lo lejos, vio a las personas que aún estaban atrapadas en las manos de la bestia, ya habían salido de estas y estaban escapando. Los civiles ya habían tomado mucha distancia, estaban a salvo. Al menos eso, logró hacerlo bien. Salvar a la gente era lo importante. El demonio lo levantó hacia su enorme boca, preparándose para devorarlo sin mucho tanteo. Izuku quiso hacer algo pero la presión era inmensa. ¿Se lo van a devorar vivo? Mierda, eso sí que va a doler. No puede ser que vaya a... No, perdón, mamá, en fin, pochita. No voy a morir. Un destello potente deslumbró al demonio, el olor a carne quemada apareció y al mismo tiempo se movió con fuerza por el impacto. ¿Un disparo? No, era muy potente, era como un disparo de plasma. Eso significa que los héroes finalmente llegaron. El ataque golpeó directamente al demonio de los huesos. Haciéndolo tambalearse y soltar a Izuku instintivamente por el dolor. El demonio
El mencionado cayó al suelo con fuerza, apenas consciente, tomando aire con desesperación. No muy a lo lejos, a unos 20 metros, 3 héroes se acercaban. Uno de ellos llevaba una capa dorada y un equipo pesado tecnológico, otro tenía un cañón en su brazo y un traje con temática de pirata, y la última heroína flotaba levemente por encima del suelo, controlando su altura con un traje algo apretado con morado y aparatos negros. El héroe con el cañón en su brazo, con una expresión grave, miró a la bestia gigante mientras su equipo escaneaba el entorno. La destrucción y cadáveres. ¿Qué persona hace esto? En tan solo unos minutos, esa cosa ya ha matado a más de 40 personas confirmadas, sin mencionar los daños catastróficos a la infraestructura pública, dijo con frustración, mientras mantenía su cañón cargado. No sabemos si esto es alguien que perdió el control de su Kirk o algo más, pero el protocolo nos permite actuar de forma inmediata y brutal en estos casos. No podemos contenernos, dijo la heroína, que levitaba moviendo su cabello para ver mejor en leve nerviosismo. Pero, el héroe de la capa dorada, comenzó a brillar tenuemente tras hacer chocar sus brazos, cruzándolos en una X frente a él, preparando su energía mientras sus compañeros se preparaban igualmente. Debía dar iniciativa. Chicos, sé que somos principiantes, pero esa cosa ya ha acabado con demasiadas vidas porque no llegamos a tiempo, debemos detenerla ahora mismo, cueste lo que cueste. ¿Entendieron? Gritó, su tono era decidido en una mezcla de rabia e impotencia. Sus compañeros, aunque levemente nerviosos, asintieron, listos. Ellos fueron los mejores de su academia en tercer año. Este sería su debut. Pero justo en ese momento, el demonio de los huesos se detuvo, girando lentamente su mirada hacia ellos. La sangre comenzaba a caer de sus múltiples heridas, muchas de ellas causadas por Izuku momentos antes. La criatura estaba respirando con dificultad, pero algo en su mirada cambió. Vio a los héroes acercarse, esos ladrones de comida, no paran de desafiarlo. Si seguía enfrentándolos, moriría. Gruñó para sus adentros. Instintivamente comenzó a retraerse, sus músculos y venas marcándose con una intensidad desmesurada. Su piel parecía tensarse como si algo estuviera acumulándose en su interior. Al momento, sus venas comenzaron a emanar una luz morada, brillando y pulsando, calentando el aire. La atmósfera se cargó, como si estuviera a punto de estallar. Izuku, medio consciente en el suelo, sintió el calor y la energía de milagro abriendo los ojos. ¿Qué es esta sensación?, pensó con la mente nublada por el dolor. Algo en esa luz lo hizo despertar de golpe. ¿Qué es eso? Al momento ganó claridad. ¿Otro tipo de ataque? Tenerlo de cerca no es bonito. ¿Pero qué más tenía? ¿Qué era eso? Sé, claro, el demonio escapó del subsuelo antes, pero ¿cómo? ¿Con qué arma o técnica podría escapar? En la radio, recuerda que en la radio de Yamamura hablaron de un tipo de ataque o algo que usó para liberarse. Lo que sea que hizo fue tan fuerte para escapar en un lugar como ese laboratorio recubierto en acero, y no solo eso, esa cosa cuando salió del suelo devorando al Dr. Inoue. ¿Qué tipo de poder necesito para atravesar el acero y kilos, capaz de metal y cemento? Necesitaría una habilidad que destruya todo a su paso. Las piezas encajaron en su mente agotada. Era puro instinto. Herido, debilitado y acorralado, el demonio iba a lanzar ese ataque otra vez. Izuku se levantó con cada gramo de fuerza que le quedaba, sus piernas temblando mientras corría hacia los héroes. Aléjense o morirán. Los héroes lo miraron, sorprendidos por el repentino grito, pero sin dudar ni un segundo quién les gritó. En la situación actual saltaron hacia atrás tratando de alejarse, tomando la advertencia al pie de la letra. Izuku también saltó con todo lo que tenía a otro lado, impulsado por la adrenalina, logrando tomar cierta distancia. Pero, no había tiempo. El aire a su alrededor se distorsionó, el demonio de los huesos brilló intensamente. La chica de cabello azabache que había rescatado a la niña aún corría con los civiles, sosteniendo a la pequeña firmemente en sus brazos. Pero, mientras corría sintió un calor en su nuca, giró ligeramente la cabeza hacia atrás. Varias personas que huían hicieron lo mismo y griega. ¿Qué es eso? Salió de la adolescente mientras se le helaba la sangre.
La explosión de energía se desató con un estruendo ensordecedor. La luz morada rompió el aire, lanzando una onda expansiva que sacudió el suelo y lo destrozó. El viento se llevó todo a su paso. Incluso con la distancia que habían logrado tomar, los civiles fueron barridos por la fuerza de la explosión. Los gritos de terror y sorpresa se mezclaron con el rugido de la energía, y muchos de los civiles que huían fueron lanzados por los aires como hojas en medio de una tormenta. La chica azabache abrió los ojos lentamente, todo a su alrededor daba vueltas, como si estuviera atrapada en una pesadilla. ¿Cuánto tiempo estuve? Pensó, pero no había una respuesta clara. Su piel ardía, como si hubiera sido quemada por el calor de la explosión, y cada parte de su cuerpo dolía más de lo que había sentido jamás. Nunca se había sentido tan rota. ¿Qué pasó? En ese momento, un destello de memoria la golpeó. La niña. Su corazón se aceleró, y con un esfuerzo casi sobrehumano, se levantó a medias, mirando frenéticamente a su alrededor. Su visión estaba borrosa, y el caos que la rodeaba parecía distorsionarlo todo, casi irreal. Nunca le había pasado esto. La calle, que antes había sido un lugar transitado, estaba irreconocible. Polvo y escombros cubrían cada centímetro del suelo. Los edificios estaban sucios y algunos algo magullados por afuera, algunos vehículos volcados y destrozados. Personas yacían por doquier, algunas inconscientes, otras gimiendo de dolor. Y algunos, no se movían en absoluto. ¿Muertos? ¿Cuántos murieron? La vista, era demasiado para ella. Su pecho comenzó a apretarse, su respiración se volvió irregular, y sintió que el mundo empezaba a cerrarse sobre ella. ¿Cómo terminó así? ¿Cómo pudo pasar todo esto? Si tan solo hubiera vuelto a casa directamente. ¿Por qué paso a comprar? Tonta Uraraka, tonta maldita inútil, si tan solo hubiera. Su visión se nubló mientras el pánico la devoraba. Su cuerpo temblaba, mucho, era horrible sentirse así. No puedo soportarlo, cada respiración que tomaba era más rápida, pero le parecía que no estaba recibiendo suficiente aire. Voy a morir aquí, no puedo moverme, no puedo más. Pero... un sonido cortó sus pensamientos, un llanto, distante pero lo suficientemente fuerte como para romper la espiral de terror en la que se estaba hundiendo. Uraraka forzó su vista, aún borrosa, hacia el sonido. Entre el polvo y los escombros, la vio. La niña. Estaba viva. Pero algo estaba mal. Una de sus pequeñas piernas parecía doblada de una forma que no debería estar. La niña lloraba con todas sus fuerzas, y su llanto se mezclaba con el ruido caótico de la gente a su alrededor que intentaba huir. Algunos lograban levantarse y alejaban tambaleantes, otros simplemente se arrastraban, y algunos no podían moverse en absoluto. Uraraka sintió un nudo en el estómago. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. No puedo más, pensó mientras se mordía el labio un leve dolor. Pero algo en la mirada de la niña, su miedo, su dolor, le devolvió un poco de claridad. Vamos, Ochako Uraraka, ¿quieres entrar a la va? No puedes dejar que el miedo te deje así. Con un esfuerzo titánico, Uraraka comenzó a arrastrarse. Sus manos temblaban mientras se clavaban en el suelo lleno de piedras afiladas, y sentía cómo su piel se raspaba y sus rodillas sangraban con cada movimiento. Pero no se detuvo. Su mente estaba en blanco, todo su ser enfocado en un solo objetivo: llegar a la niña. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, lo logró. Ella se sentó y la levantó con cuidado, sus manos temblando al sostener su pequeño cuerpo dejándola apoyada en sus piernas. La niña, aún llorando, se aferró a ella con desesperación. Uraraka la abrazó con fuerza, intentando calmarla. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? Pensaba en voz alta una y otra vez. Podría usar mi Kosei en nosotras, aunque apenas los de usar en mí misma. ¿Cómo lo uso en esta situación? Murmuró mirando su mano, la punta de sus dedos que tenían un color diferente. Justo cuando estaba a punto de activar su Kosei, un sonido sordo resonó en el suelo. Los pasos eran pesados, tan fuertes que parecían hacer vibrar el suelo bajo ellas.
La gente cercana entró en pánico, aquellos que aún podían moverse comenzaron a correr como podían, tambaleándose o arrastrándose en el caos. Los que no podían levantarse miraban con terror, algunos gritaban, otros lloraban. Entre el humo y el polvo, el demonio de los huesos apareció. Su enorme figura tambaleante y ensangrentada avanzaba lentamente, su cuerpo maltrecho y herido, pero sus ojos brillaban con una furia ciega. Parecía que ni siquiera su cuerpo podía soportar el peso de su propia destrucción, pero seguía avanzando, con pasos que resonaban en la devastada calle como presagios de muerte. Se quedó paralizada, el miedo inundando cada rincón de su ser. Su respiración se detuvo por un momento, y sus manos temblaron aún más mientras sostenía a la niña. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como tambores de guerra. Los tres héroes estaban esparcidos en el suelo, irreconocibles. La mujer, una heroína de cabellos cortos y mirada decidida, tenía parte de su cuerpo gravemente quemado. Su brazo derecho estaba carbonizado hasta quedar negro, casi como si se hubiera cocido desde adentro. Su respiración era superficial, sus ojos apenas abiertos, luchando por mantenerse consciente. A unos metros de ella, el héroe pirata, un chico robusto con una larga chaqueta y un sombrero que ya no quedaba entero, respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y heridas, pero las quemaduras que adornaban su piel eran más leves que las de su compañera. Por último, el héroe de la capa dorada, el más imponente de los tres, estaba de rodillas, temblando. Con un esfuerzo sobrehumano, trataba de levantarse, pero sus piernas no le respondían. Sangre oscura corría por su nariz, sus ojeras. Sus antebrazos estaban igualmente quemados, su piel tan negra que parecía que habían perdido cualquier posibilidad de sanar. Apenas pude protegerlos, contraataque con mi propio ataque, pero no sirvió de nada, pensaba entre jadeos de dolor. Su protección había sido inútil, los había salvado de un ataque, pero ¿acaso valió la pena? No, fue suficiente. Pensé que el mundo profesional no sería tan duro. Antes de que pudiera reaccionar, el dolor lo venció. Su cuerpo cedió y cayó de cara al suelo, inconsciente, su capa dorada manchada por el polvo y la sangre. Algo lejos de ellos, clavado en una pared, Izuku Midoriya, el nerd de héroes, estaba colgado como una marioneta rota. El impacto lo había lanzado contra el edificio con tal fuerza que su cuerpo se había destrozado grotescamente. Su piel, quemada y desgarrada, costillas visibles, apenas reconocible. Una parte de su brazo derecho estaba completamente destrozada, y su torso parecía aplastado de manera inhumana. No estaba respirando. No estaba vivo. Mientras tanto, Uraraka estaba atrapada en su propio horror. Su mente no podía procesar lo que veía frente a ella. El demonio de los huesos estaba tan cerca que cada paso hacía temblar el suelo bajo sus pies. La niña en sus brazos seguía llorando con fuerza, y ese sonido, ese débil y desesperado llanto atrajo la atención de la bestia. El demonio, con su imponente figura que eclipsaba el sol, giró lentamente su mirada hacia ellas. Sus enormes manos comenzaron a moverse, acercándose a las dos. Uraraka sintió cómo el miedo la paralizaba. Sus músculos no respondían, sus manos temblaban mientras abrazaba a la niña, y el sudor frío corría por su frente. Va a matarnos, no puedo, no quiero morir. No quiero morir. El rugido de la bestia llenaba sus oídos, pero en medio del caos, sintió cómo la niña se aferraba a ella con más fuerza. Miró lentamente hacia abajo, viendo los pequeños brazos de la niña alrededor de su cuello. Uraraka respiró hondo, tratando de calmarse, de encontrar alguna fuerza dentro de sí. Debo intentarlo, pensó, luchando contra el pánico. Su respiración, antes descontrolada, comenzó a estabilizarse un poco mientras su mirada se enfocaba en la pequeña. Tengo que ser fuerte, por ella. Con nerviosismo, movió una de sus manos hacia adelante, como si con ese simple gesto pudiera detener a la colosal criatura que se aproximaba. Tal vez pueda hacerlo, la idea de que su Kirk, su poder, pudiera salvarlas le cruzó fugazmente la mente. Era una apuesta, y iba por todo. El edificio donde Izuku había sido lanzado continuaba desmoronándose. Las paredes crujían, y los escombros caían sin parar. En ese instante, del techo roto sobre él, algo más se desplomó con fuerza. Un cadáver de un hombre cayó directamente sobre el cuerpo destrozado de Izuku.
El golpe fue fuerte, pero por eso mismo, de algunas heridas sangre cayó en la boca metálica abierta de Izuku. De la nada, la máscara que cubría el rostro de Izuku donde estaban sus ojos, comenzó a brillar con una tenue luz verde. Uraraka mantenía sus manos adelante, temblando, pero firmes. El demonio de los huesos estaba casi sobre ellas. Su gigantesca mano se acercaba, y todo lo que podía hacer Uraraka era esperar lo peor. Debo intentarlo, incluso si fallo. Susurró mientras cerraba los ojos con fuerza. Eso es lo que haría un héroe. Eso hace un héroe. Aunque la chica se lo repitiera, aunque no quería tener miedo, estaba aterrada. Héroes, ser un héroe, actúa como un héroe. Puede que lo diga, pero ella en verdad quiere. Que un héroe me ayude. Allí, en el aire donde antes estaba el demonio de los huesos, flotaba una figura. Un chico. Su cabeza y brazos estaban cubiertos de motosierras, y una capa rasgada ondeaba detrás de él, llevada por el viento. Izuku cayó al suelo con esfuerzo, pero, más vivo. El chico respiraría con fuerza viendo al demonio de los huesos a lo lejos. Se siente renovado. ¿Qué pasó? Como él. Pero el llanto de una niña lo sacó de su cabeza, es verdad, miró a la chica cabello azabache y el infante en sus manos. Están bien. No lamento, creo que me morí. No importa. ¿Cómo están? Dijo Izuku con una voz animada tratando de calmarlas. Su ropa estaba algo quemada y rota. Pero lo que importaba era su capa, que por alguna razón salió con leves quemaduras. Uraraka lo miró aún en algo de shock, pero antes de que pudiera decir algo, a lo lejos el demonio de los huesos se trató de levantar con fuerza. El pecoso se tensó y se preparó, no hay tiempo, debe moverse. La adolescente notó esto, su voz volvió a ella en preocupación, está loco. Espera. ¿Qué vas a ir contra esa tú solo? Bueno, ese es el plan, sí. Locura. ¿Qué estás diciendo? Esa cosa. Debemos huir. Mira, mejor, si puedes agarrar a esta niña. Habló Uraraka interrumpiéndolo mientras se movía como podía aún sentada en el suelo. Su pierna está mal, necesita un médico, quiero decir. Por favor, aléjala de esa cosa, por favor. El chico la miró un tiempo, la niña pequeña en los brazos de la adolescente lloraba en lo bajo, posiblemente el dolor en pierna por no moverse era menor y ya se había cansado de gritar tanto. Se sentía mal, pero entendió que lo que pasó ahora no era su culpa. Lo que sea esa cosa, incluso si Pochita no me revivía esa cosa, hubiera escapado y matado a toda esta gente. Lo que lo hacía sentir mal ahora era. Él miró la cara de la pelo azabache, tenía heridas y quemaduras. Miró más lejos, la gente alrededor. Varios estaban, igual o peor que ella. ¿Cuál era la mejor opción ahora? Izuku solo movió su mano con fuerza llamándole la atención. Para segundos después, moverla en negación de manera exagerada. MHHH. Nah. No haremos eso. Dijo el pelo verde mientras se estiraba levemente a la vez que el demonio de los huesos sonaba a lo lejos. ¿Ara? ¿Qué estás diciendo? Eso es tonto. Esta vez Izuku la interrumpió, la misma lo miró en confusión. Él solo giró la vista viéndola ojo a ojo. ¿Qué va a pasar contigo, ¿O con los demás que están en el suelo? Uraraka quiso replicar algo pero no supo qué decir, no quiera decir que no importaba, no pensó bien qué estaba haciendo. Por su parte Izuku solo soltó una risita mientras daba leves saltitos calentando. Ahora mismo esa cosa está más débil que antes, si pudo antes mandarlo a volar con un golpe, también está el hecho que se siente como nuevo. Tal vez en estas condiciones él puede ganar. Oye, no te preocupes. Dijo Izuku mirando adelante, tenía que animarla, eso hacen los héroes. Qué raro, en este estado el pelo verde es completamente diferente, está hablando con confianza. No voy a dejar que te toque ni un pelo a ti, ni a esa niña, ni a nadie más. Alzó la voz mientras se ponía en pose para saltar. ¿Sabes por qué? Uraraka lo miró un momento mientras su respiración se calmaba, algo en este tipo, no lo conoce, ¿qué héroe es? Eso importa. ¿Por qué? Porque Chainsaw Man está aquí.
La bestia se había levantado, se enderezó tirando un grito desgarrador, y sin pensarlo como si fuera señal de salida Izuku salió directo hacia el demonio. Él mismo al verlo como un disco rayado lanzaría sus cientos de brazos con fuerza, volarían por varias direcciones, pero ahora, la situación era diferente. El pecoso se sentía como nuevo, su cuerpo, estaba mejor que nunca, no le dolía nada. ¿Cómo se sanó? Eso no importa. Solamente debe actuar. El chico murió y cortaba los brazos que iban contra él sin bajar su velocidad. Iba más rápido que antes, atrás de él algo de polvo lo seguía. Nuevamente el suelo se quebró, ese truco de nuevo. Sin pensarlo antes que el suelo lo hiciera perder el equilibrio aceleró de golpe, saliendo del rango del ataque bajo tierra. La bestia de hueso se le atrapó el aire, algo no estaba bien. Al ver cómo Izuku se acercaba agarró un auto cercano y la lanzó con toda la fuerza. La figura verde se arrastró por el suelo, le dolió como el carajo, pero incluso así nada más pasar por debajo del auto salió esquivando otro vehículo. Aún en el aire con sus motosierras, recibió y cercenó unas 12 manos que iban contra él sin detenerse aún. Pero su buena racha se acabó, de su costado otro tumulto de extremidades le atacó estampándolo con velocidad contra un edificio cercano. El demonio soltó un alarido mientras aún teniendo al motosierra contra el edificio apretó con fuerza sus brazos extras tratando de aplastarlo, pero un picor infernal le recorrería sus extremidades. Al momento que retrajo sus extremidades del edificio se encontró con lo obvio, fueron desfiguradas a cortes. Pero ¿dónde estaba Chainsaw Man? De la nada una ventana se quebró, y cuando la bestia miró adelante Izuku había saltado desde el piso 4 del edificio. ¿En qué momento? Nada más liberarse de las manos subió al cuarto piso a fuerza bruta. Ella no pudo reaccionar antes que un gran corte en su cabeza fuera pintado, la motosierra no logró cortar lo suficientemente hondo pero causó daño. Tras terminar el corte el chico cayó unos metros lejos de la bestia de una manera aparatosa. Pisó con fuerza, incluso si la caída le dolió siguió corriendo volviendo hacia la masa de brazos gritona. Debía detener a esta cosa, era ahora o nunca, si él caía, entre que llegaran otros héroes gente morirá. No puede parar. Debe moverse. Debes seguir moviéndote Izuku Midoriyaya. El demonio se agarró la cara en dolor, pero al ver cómo el chico volvía, incluso si era mucho más pequeño que él, se tensó y gritó en más terror que nada. Creó de nuevo varias manos tomando todo lo que tenía cerca. Incluso en este momento, ¿no está tratando de cargar ese ataque de ondas de nuevo? ¿Será que tras usarlo se debilita cada vez más? En su estado actual, no conseguirá nada. El monstruo empezó a lanzarle piedras, escombros, autos, señales de tráfico, todo lo que tenía cerca, sin pensarlo o con algún tipo de plan básico como antes. En ese momento esa cosa parecía que por primera vez sentía algo. Miedo. Y al momento que esa cosa sintiera eso, Izuku ya había ganado. Con un salto se elevó en el aire, evitando todo lo que fue lanzado contra él, apretó sus brazos tomando la mejor posición que se le ocurría para atacar, una similar a la de Olmig, de su pelea en New York contra Shocker. Lastimaste a mucha gente, dijo el chico mientras la motosierra en su brazo dominante giraba más rápido. Gritó la bestia en pura desesperación, sacando extremidades no tan solo de su espalda sino de todo su cuerpo. Por eso voy a detenerte, aquí, ahora mismo, en este lugar. Gritó Izuku a la vez que su ojo brillante explotaba en un verde fosforescente. Es ahora o nunca, si la bestia entró en miedo y ataca sin pensar en nada más que vivir. Es su mejor oportunidad. El demonio de los huesos gritó con todo lo que tenía y lanzó tantas manos podía lanzar. Chocó contra el demonio con fuerza, sin impactarlo de lleno dejando salir sangre a volar. La carne se destrozaba, justo como quería. El demonio lo atacaría con muchas manos sin pensar, es una defensa inútil. Incluso si falla, con la cantidad de manos que destruirá es más que suficiente para ganar. Aplicaba más fuerza mientras su motosierra giraba. Sentía que se estaba deteniendo, cada vez la cantidad disminuía, pero seguía aplicando todo lo que tenía en sus brazos. Los mismos temblaban y parecía que la motosierra en sus brazos se iba a salir de su lugar. ¿Qué estás haciendo, Izuku? Después de prometer ganar, no puedes faltar tu palabra. El chico sin opciones movió su cabeza, ocupando la motosierra de su frente, finalmente recuperando el ritmo. El grito constante del demonio de los huesos se apagó por el esfuerzo, y fue sustituido por...
Todo lo que estoy haciendo ahora, lo hago porque él me lo pidió. Porque confía en ti, en que puedes cumplir los sueños de ambos, el sueño de ser un héroe. Denji, Pochita. Gracias, tenían razón, yo, sí puedo hacer esto. Me gustaría que estuvieran aquí, pero si las cosas son como son. Yo prometo cumplir el sueño de ambos, amigo. Con un último impulso, Izuku atravesó las manos y por consecuencia el pecho del demonio. Sus motosierras se quebraron nada más terminar el impacto, pero incluso así, siguió con velocidad, tanto así que tropezó rondando con fuerza varias veces hasta detenerse finalmente. La gente cercana lo miró en sorpresa, los pocos que seguían ahí, que aún intentaban huir estaban en shock. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Quién es ese tipo? Apenas lo pudieron seguir con la mirada pero, ¿los salvo? Uraraka aún en el suelo sosteniendo a la niña no respiraba, todo pasó tan rápido, lo vio en primera fila. En verdad ese tipo pudo cumplir lo que dijo. Su pecho se sintió menos pesado, y su respiración fue más controlada. Relajó un poco su cuerpo finalmente sintiendo algo de seguridad. Empezó a sentir como sus ojos lentamente se empezaban a cristalizar. No es tan emocional, si no es con conocidos, pero tras todo lo que pasó, como ella no iba. Izuku en el suelo apenas se levantaba como podía, dejó sus brazos caer inertes sangrantes, respiraba con fuerza, cansado. Miró como el demonio de los huesos se movía como podía en el suelo, moribundo. Él dijo que no debía matar, pero con lo que él acabó, sabía que no era humano. Más importante, miró cerca de él, la gente, estaban bien. La gran mayoría que estaban muertos viéndolos mejor, no lo estaban. Se movían levemente y otros habían despertado, aún hubo bajas pero, se alegra que casi todos estén a salvo. Recuerdo esa vez, en ese momento mi cuerpo ardía, mi cabeza daba vueltas, pero, sentía algo en mi interior. Algo fuerte, nunca lo había sentido. Este sentimiento. ¿Le dolía? No, no era exactamente dolor. El pelo verde sintió la capa aún en el moverse, la miró un momento. Denji siempre la llevaba y dijo que incluso en el futuro lo usaría sin dudar. Puedes ser un héroe, hombre. Hay muchas cosas que me cambiaron, sí, pero ese momento, ese preciso momento, se podría decir que... Gritó Izuku apretando sus puños mientras miraba el cielo. Su cuerpo sudaba, le dolía pero, el grito salió de él por instinto. Los civiles cercanos se medio asustaron, pero otros al verlo gritar aún en el momento que pasaron sintieron algo. El niño con la figura de All Might mucho más lejos apretó su figura con fuerza mirando a Izuku. No muy lejos finalmente algunos héroes llegaban con más apoyo, ambulancias y policía. La chica cabello azabache al verlo contra Sol, finalmente se dejó llevar sintiendo que podía estar tranquila, soltando unas leves lágrimas, apretó el abrazo en la niña en sus brazos. Ese día se podría decir que... Chainsaw Man nació. Muchas gracias. Héroe, Chainsaw Man. Fin del capítulo. Fin del arco, el sueño de dos Quirkles.
こと思い出して奈落温度奏でろトゥントゥントゥンもう一歩踏み出して嫌なこと思い出して鳴らせ君の3から6マストントントンツーツーツートントンゲレゲレドンゲレゲレドン踊れゲレゲレドンゲレゲレドン鳴らせゲレゲレドンゲレゲレドン踊れゲレゲレドンゲレゲレドン鳴らせ君の病の街をかつて笑える他人のビデオ無茶な正義の超人たちを鳴らせ君の3から6マストントントンツーツーツートントントンUnos pasos sonaron, el cielo y árboles sonaban. 3 personas se bajaron de un auto caminando tranquilamente. Llegaron a un estacionamiento, pero el mismo estaba bastante masacrado. Destrucción, algunas extremidades. ¿Qué pasó aquí? Un hombre con traje avanzó y miró la construcción adelante, destruida y solamente sacó unas notas. Este era el taller, ¿no? Mejor dicho, el lugar que se encargaba el Dr. Inoue. Susurró el hombre mientras su compañero pasaba a su lado. ¿Qué problema? Sí que hubo drama. Ese viejo decrépito, se quejó su compañero sacando un pucho. Pero en eso, una mujer dio unos pasos más adelante, cerca de la puerta principal. La misma estaba derribada, y cuando miró adentro vio un cadáver. Un hombre bajo unos escombros. La dama en traje solamente lo miró con indiferencia. Sus ojos dorados miraron la destrucción, pero al momento olfateó el lugar sutilmente. Su cabello rojo agarrado se movía lentamente, y su cara serena no decía nada. MMH, murmuró uno de los hombres llegando a su lado. Señorita Makima, ¿qué dice? Huele a algo diferente, aquí hubo algo especial. Oh bueno, no tengo cambio amigo. ¿Podemos hacer un trato? ¿Tú me das todo lo de la caja, a cambio? No te corto en pedazos.